Sin duda, Chile está viviendo una verdadera crisis eléctrica y en especial la región metropolitana hace ya una semana desde el sistema frontal que azotó con vientos por sobre los 150 kilómetros por hora a nuestra región. Para conversar de este gran tema y poder buscar algunas luces para quienes en este minuto realmente lo están pasando pésimo y no ven salida, conversamos hasta ahora con el ingeniero civil mecánico académico y director ejecutivo de la Fundación Energías para Todos, Javier Piedra Fierro. Durísimo, decíamos antes de arrancar el programa. Javier. Hola, Nacho. Bienvenido a ti y a todos quienes nos ven en el Chile que viene acá a través de Súbela News y las plataformas de Súbela. ¿Cómo estás? Muy bien, bueno, gracias por la invitación. Yo feliz aquí de hablar de energía, con toda la energía que podamos, para los que tenemos energía. ¿Ya? Por lo menos acá no nos ha cortado la luz todavía. Qué bueno, me alegro por ustedes. Oye, Javier, bueno, partamos con la contingencia, la noticia de hoy. El gobierno del presidente Boric anunció que se inicia un proceso para revocar la concesión a Enel tras, como decíamos, una semana de cortes de luz, además de exigir, por supuesto, los mínimos compensatorios. ¿Qué significa en simple revocar una concesión de esta naturaleza, ¿no? Tan crítica, tan sensible como es la energía eléctrica? Es básicamente, bueno, partamos por algo que a mí me gusta transmitir. Esto a mí de hablar de concesión es definitivamente un eufemismo. Claro, está en la ley. Dice concesión, pero una concesión per se, una concesión en términos conceptuales, es algo que alguien le concesiona a otro, se lo da por un tiempo, ¿cierto? Como las carreteras, por ejemplo. Toma, tú tienes que hacer esta infraestructura, ¿cierto? Y te vas a pagar con el peaje por esta cierta cantidad de años. Ya, la distribución eléctrica no es una concesión así, porque la distribución eléctrica se vendió, se privatizó completamente. Los cables que adornan nuestras calles son 100% privados y nosotros tenemos que pagar por ellos. Entonces, como es 100% privado y tenemos que pagar por ellos, si el presidente define, ¿cierto?, a través de un decreto, ¿cierto?, terminar con esta, entre comillas, concesión, digo yo, ya lo que se tiene que hacer es dárselo a otro privado. Correcto. Y además pagarle, por supuesto, a él por toda su infraestructura. Si no es que tú se la quitas y listo, no, tienes que pagarle. ¿Dónde va a salir la plata para pagarle? ¿Cierto? Esa plata va a salir de una nueva licitación que se tiene que hacer para que vengan otros privados a pagar. Y ahí también empieza la pregunta, ¿y qué pasa si no viene nadie? ¿O qué pasa si es que me dicen, ya, yo te la compro, pero al doble? ¿Cómo la pagáis? Durísimo. O sea, de hecho, lo que hoy día estaba ocurriendo temprano en la mañana, muchos periodistas le acribillaban a preguntas al ministro Pardo respecto de lo mismo, porque aquí hay tres ejes de emergencia. Primero es que la gente que no tiene luz vuelva a tener energía eléctrica. Segundo, el tema de las compensaciones, cómo se va a entregar esa compensación a quienes han estado ya una semana sin luz a través de sus cuentas, ¿no? Exacto. Pero en tercer lugar está este tema de discusión más profundo y tiene que ver con la concesión a Enel, que definitivamente ha prestado un servicio deficiente y que ha generado una enorme crisis. Es un eufemismo, dices tú. ¿Es imposible la misión del equipo de Diego Pardo encontrar un nuevo privado para que se haga cargo de esta concesión? No, yo creo que no hay nada imposible. En la vida, cuando hay voluntad política para hacer las cosas se pueden hacer, ¿ya? Pero estamos rigurosos con lo que dijo el gobierno ayer. El gobierno ayer dijo, se inicia un proceso de revocación de la concesión. Y este inicio comienza con un ultimátum. O sea, que no han iniciado nada. Lo que están diciendo es, te damos un ultimátum para que cumplas lo que tú mismo dijiste que ibas a cumplir. Y si no cumples lo que tú dijiste que ibas a cumplir, ahí sí que partimos. Ya, o sea, en el fondo, entendiendo tus palabras, lo que hay acá sobre la mesa es mostrar un Estado que saca las garras frente a un privado que no está haciendo la pega. Y al parecer tampoco le importa hacer la pega, digamos. Yo tengo la percepción y la sensación, y esto, ojo, lo comentó el gobernador Orrego, que a las empresas les sale más barato pagar la multa, ¿cierto?, que meter plata en la red de distribución para que no se corte la luz o en caso de que se corte la luz, ¿cierto?, o de la interrupción del suministro, para ponerlo en términos, digamos, más formales, ya que se reponga en un tiempo, bueno, esperable, digamos, ¿cierto? O sea, que se pueda reponer más rápido. Ahora, ¿quién paga las multas? La pagamos nosotros mismos, Ignacio, es terrible. Te lo puedo explicar si tú quieres. ¿Los clientes pagan la multa? No. Los clientes pagamos las compensaciones. O sea, las compensaciones que la empresa nos va a dar a nosotros salen de nuestro propio bolsillo. Yo te puedo explicar cómo es esto. A ver, espérate, en el fondo lo que uno espera como mínimo es una compensación. Pero si tú me dices que esto es una bicicleta donde la termina pagando uno mismo, entonces es de locos.
Es una bicicleta, como diría Carlos Vives y Shakira, ¿cierto? ¿Por qué? ¿Cómo funciona esto? Tú te acordarás el año 2017, cuando cayó nieve acá en Santiago, ¿cierto? Y se cortó el suministro eléctrico también, 3, 4 días. Fue la misma crema. Ahí hubo un alcalde, eterno candidato, que llevó a su gente a los hoteles y dijo, ahora Nel le va a tener que pagar el hotel a nuestra gente. ¿Ya? Entonces, bueno, dijeron, está mal que se corte la luz, ¿cierto? Entonces tenemos que hacer algo para que esto no vuelva a pasar, po. O sea, eso es una institucionalidad que se hace cargo. ¿Qué hicieron? Una norma técnica. Una norma técnica, ¿sí? Todos mandataron a la Comisión Nacional de Energía a que desarrollara un informe con una nueva norma técnica para que las distribuidoras, para obligar a las distribuidoras en el fondo a tener un estándar mayor, ¿ya? Un estándar mayor para que no se corte el suministro eléctrico. Pero todas las inversiones que hacen las distribuidoras las pagamos nosotros a través de la tarifa. Claro. Porque el sistema funciona de esa forma, digamos. Entonces, si ellos se van a poner a gastar plata de mucho dinero, no van a subir la cuenta. Eso funciona así. Ya, pues, pero no importa, hicieron la norma técnica. Perfecto. ¿Cuándo se tenía que aplicar la norma técnica? Cuando se actualizaran las tarifas, para que las distribuidoras tuvieran la plata para poder hacer las inversiones. ¿Cuándo se tenía que actualizar la tarifa? El 2020, pero se atrasaron. El 2022 recién discutieron este tema. Y ojo, que recién se actualizó hace un par de meses atrás, con 3 años y medio de atraso, pero no importa. El 2022, ese es el año clave, donde dicen ya, vamos a actualizar la tarifa, entonces vamos a calcular cuánto es lo que hay que pagar, para que estos gallos hagan las inversiones, entonces tráiganme la norma técnica, pues, por supuesto, o sea, si ya la creamos en el 2017, ya está, ya sabemos qué es lo que nosotros necesitamos para que no se corte el suministro eléctrico, traigan la norma técnica para acá. Pusieron la norma técnica arriba de la mesa, calcularon cuánto costaba en términos de dinero, digamos, mejorar la infraestructura para aplicar la norma técnica que el Estado creó. Y que así no se nos cortara la luz. Para que no se corte la luz y pase lo que está pasando ahora, ¿cierto? Y cuando se dieron cuenta de la norma técnica era tan cara que iba a hacer subir las tarifas mucho. Entonces dijeron, oye, no, aquí se nos va a generar un problema porque les vamos a decir esto a la distribuidora, aplique la norma técnica, pero le vamos a subir la tarifa un montón a la gente se nos va a enojar por la alza, entonces mejor no apliquemos la norma técnica. ¿No? Y por eso estamos como estamos. Exacto, pero peor todavía, porque dicen, no apliquemos la norma técnica, dejémosla como está, esto, hagamos como que no existe, que todo este trabajo que nosotros hicimos no se hizo, ¿ya? ¿Y qué crees tú que dijeron las distribuidoras? Oye, no, pues porque si igual se va a cortar el suministro eléctrico y yo voy a tener que pagar compensaciones por esto. Claro. Entonces, ¿qué dijo el Estado? No se preocupe. Nosotros subimos un poquito la tarifa para que pagarle las compensaciones, para que ustedes tengan el dinero para pagar las compensaciones a nosotros de vuelta. Entonces, en el fondo, a nosotros nos subieron un poquito la tarifa en distribución, pero a todos, para incorporar en el fondo el componente compensaciones en la tarifa a las distribuidoras. Entonces, las distribuidoras tienen el dinero para pagarnos a nosotros las compensaciones por el corte de suministro eléctrico que se produjo ahora y se puede seguir produciendo, digamos. No, una locura. O sea, es una bicicleta perfecta desde la perspectiva de esa negociada, ese acuerdo, pero los únicos que perdemos somos nosotros. Sí, los negocios, la familia, los pacientes electrodependientes que ya llevan una semana sin luz. Exacto, y eso es por cómo está construido el sistema, Ignacio. Esto lo dijo Piñera en un matinal. Señor, el cliente, porque no somos usuarios, somos clientes, eso ojo, el cliente paga todo. ¿Te acuerdas tú de los medidores inteligentes, no? Sí, claro. ¿Te acuerdas por qué se cayó el tema de los medidores inteligentes? Y que justamente, paréntesis, la excusa que tiene él hoy cuando ha dicho nosotros no podemos saber si usted está o no sin luz si es que no nos llama y nos avisa, porque no tenemos cómo saber si es que no se hace la denuncia. Claro, pero... El problema es que uno trata de hacer la denuncia y nadie te responde. O te responde un bot y te dice vaya a ver su caja, a lo mejor tiene el switch abajo. O sea, una vergüenza. Es terrible. Pero para cerrar el tema de los medidores inteligentes, eso se cayó porque lo iban a obligar a todos nosotros a tener un medidor inteligente. Claro, y ahí se empezó a enredar el cuento cuando dijeron, pero obvio, si el sistema funciona con que tú pagas todo y después una vez que lo pague, esto ya es mío. Claro. Y cierto, porque yo tengo que operarlo, tengo que mantenerlo, entonces no, tiene que quedar en mi propiedad. O sea, básicamente le dijeron a la gente, mire, ahora usted va a tener que cambiar el medidor, va a tener que pagar por uno nuevo y una vez que lo pague va a pasar a ser propiedad de la distribuidora. Porque nosotros pagamos todo. Entonces, obviamente la gente dijo, oye, pero si yo ya tengo un medidor que funciona, claro, ¿para qué yo voy a pagar uno nuevo? Para que después más encima sea parte de la infraestructura de la distribuidora y que después más encima me va a cobrar por usarlo. Obviamente no.
Ahora, es verdad, si hubiésemos tenido los medidores inteligentes, probablemente las distribuidoras, los cortos hubiesen sido los mismos. Pero la reacción hubiese sido más rápida. Pero la reacción hubiese sido más rápida. Las cuadrillas hubiesen ido más preciso. Exacto, porque hubiesen sabido de manera espontánea dónde se hubiesen provocado los problemas. Al menos quiénes hubiesen sido las familias que quedaron sin suministro eléctrico. Exacto. Pero el problema con la bicicleta de las compensaciones, acá es lo mismo. Pues en el fondo, tenemos un sistema construido para que nosotros paguemos todo. Lo que nadie contemplaba en todo este escenario es el cambio climático y cómo nos está afectando, que en pocas horas puede llegar una ráfaga de 150 kilómetros por hora, posterior lluvia, y el sistema básicamente colapsa. Bueno, el cambio climático no está considerado cuando se calculan las tarifas. ¿Y sabes dónde está considerado el cambio climático? En la norma técnica. La norma técnica, cuando ellos la conceptualizaron desde ese punto de vista, porque cayó nieve en Santiago. Claro. Un efecto, ¿cierto? O sea, pero tácito del cambio climático y cómo se están produciendo los cambios en el clima en el planeta y acá en Chile y en Santiago y con nieve arriba de la ciudad. O sea, en el fondo, para entender, ¿no? Si esa norma técnica se hubiese aprobado, se hubiese ejecutado y finalmente se hubiesen hecho las inversiones pertinentes de una norma técnica de hace 7 años, hoy día no tendríamos esta situación. Exacto. No, tremendo. Ahora, hay otros aspectos como, por ejemplo, que han salido y vamos poniendo sobre la mesa, ¿no? ¿Quién se hace cargo del cuidado del tema de los árboles? Porque siempre se dice que el árbol, cuando roza el cable, ahí tiene que llegar en él enérgicamente a cortar, a podar. Pero ¿qué pasa si el árbol está en una propiedad privada? Ahí es responsabilidad del vecino. ¿En qué punto también entra a jugar el municipio? Al final uno dice que son responsabilidades compartidas, porque el tema de los árboles ha sido muy sensible en torno a esta crisis. Hay 3 temas, para que lo vayamos separando, Ignacio. Mira, lo primero es que, por definición, nosotros le pagamos a la distribuidora, ¿cierto?, para que opere, mantenga y administre las redes. Parte de operar y mantener es que las líneas que no estén cubiertas de árboles, ¿cierto?, y que funcionen, ¿cierto? O sea, que no pueden tener ramas. Por tanto, es responsabilidad de las distribuidoras que las líneas estén de la mejor manera. Por tanto, tienen que podar las ramas que puedan afectar a propósito de lluvia o qué sé yo, el suministro eléctrico. Entonces, cables limpios. Cables limpios, distribuidora. 2, ¿dónde hay un problema con las municipalidades? ¿Cierto? Es con el tema de, claro, ¿qué pasa cuando hay un árbol que está de pronto a 15, 20 metros y que con una ráfaga de viento se cae sobre el cable? Claro. ¿Cierto? Ahí también no quiero decir una responsabilidad de las municipalidades, porque en fondo también son las distribuidoras las que tendrían que ver que hay un árbol al lado, pues, si se pasan, si es que no lo ven, pues, claro. Si tampoco estoy poniendo aquí, me estoy dando cuenta que a 2 metros hay un árbol, la distribuidora también debería hacer. Ahora, ojo, existen siempre planes de poda, planes de mantención de las redes, y esto es típica noticia de febrero, marzo. Típica noticia como de las últimas semanas de marzo cuando entra el otoño. CGN, el Chilquín, Tasaesa, da comienzo a su plan de mantención. Esto es típica noticia, porque si hay algo que hacen hacer muy bien las distribuidoras es meter noticias en la prensa. Entonces ustedes lo pueden revisar, ¿ya? Y ahí siempre sale la foto con el alcalde que estamos trabajando, que esto es muy común cuando parte el otoño porque parte el viento, ¿ya? Entonces, ahí vimos lo de la red, lo de la distribución 100%, vimos lo de las municipalidades, que yo no se lo atribuyo 100% a las municipalidades, porque creo que también tiene responsabilidad la distribuidora, pero está esa parte gris, que dices tú, que claro, ¿qué pasa con el árbol del privado? Claro, ese árbol añoso que lleva ahí 30 años y que está en una propiedad privada. Claro. Y que ese vecino dice, no, yo no es mi árbol, digamos. Es mi libertad tener el árbol que yo tengo, ¿no? Claro, ¿qué ocurre ahí, digamos? ¿Quién zanja el tema? Ahí no se zanja. Lamentablemente yo nunca he visto que alguien ponga el punto sobre la I y diga, oye, vamos a hacer una norma para que, estaría bueno, mira, un dato para los legisladores, estaría bueno, ¿cierto? Que hay una norma que en el fondo a las personas también entiendan que si bien tienen la libertad de tener todos los árboles que quieran y el porte que quieran, vivimos en comunidad, ¿cierto? Entonces si tu árbol del porte que tú quieras tener está viejo y puede caer arriba de una red y eso le corta el suministro eléctrico a todos, tú debes podarlo. Pasando a otro tema y relacionado con lo mismo, ¿es el futuro soterrar los cables, enterrarlos como ocurre en ciudades de países desarrollados donde uno llega y dice, uy, qué linda esta ciudad? En realidad la ciudad no es tan linda, el asunto es que está limpia pero no tiene cable. Pero esto ya no es un tema estético, es un tema crítico respecto de un servicio básico que comienza a fallar y donde además vemos verdaderos toneladas de cables colgando. Claro, mira,
Bueno, también ahí está en todo otro tema porque también están las empresas de telecomunicaciones que van y van metiendo cables también o sea, en los postes, ¿cierto? Y después los dejan de usar y los dejan ahí. Hay una ley que se aprobó. La de no más cables. Claro, que está hace 2 años durmiendo sin reglamento. Ya, pero ese es otro tema. El tema es Soterrar. Soterrar es 7 veces más caro que la postación aérea, digamos. ¿Ya? Entonces, claro, soterrar en algunos lugares puede ser una solución, pero también es una solución cara. Ahora, las redes, también hay otras soluciones, eso es lo que quiero transmitir. También hay otras soluciones, porque nuestras redes son antiguas. Yo lo voy explicando, todavía tenemos en redes, o sea, nuestras redes, el sistema, por ejemplo, de fusibles, donde, pum, se quema un fusible, entonces viene alguien, ¿cierto? Lo saca, lo cambia, pum, se repone el servicio, está todo bien. Pero hoy tenemos interruptores que funcionan de manera remota. O sea, que si en el fondo hay una baja o alta de voltaje importante, se cae un interruptor y desde una oficina se aprieta un botón y se vuelve a subir. Entonces te ahorras la persona, ¿cierto? Que va al lugar a reponer y todo el tiempo que eso demora. Entonces podemos meter un poco más de inteligencia en nuestra red eléctrica, podemos aplicar un poco más de tecnología en nuestra red eléctrica para que funcionen de mejor manera y si hay un corte de suministro, pueda ser repuesto de manera rápida. ¿Eso está ocurriendo hoy? Pero, mira, hay una distribuidora en el sur que se le ocurrió aplicar la norma técnica. Mira. De manera voluntaria. Porque en el sur se corta, yo soy de Concepción, saludo a toda la gente de Concepción. Ya, en el sur se corta mucho más el suministro eléctrico. Claro, pan de cada día, por el clima, los vientos, la lluvia. Se hackea el rey. Entonces, si algo pasa en Santiago, pasa en Chile. Ya, pero en el sur hay una empresa que, por ejemplo, empezó a aplicar la norma técnica y cuando se discutió la tarifa, ¿cierto? El 2022, la historia que te contaba antes, no reconocieron las inversiones. Le dijeron, no, pero es que si tú empezaste a aplicar esto porque está la norma técnica, pero nosotros no está en ningún lugar escrito que nosotros íbamos a subir la tarifa para poder pagarte la norma técnica y ahora que lo tenemos que discutir no te la vamos a pagar. Dramático. Sí, eso yo me quedé peinado para atrás cuando me contaron eso me lo contaron ayer, en la tarde-noche. Yo dije, no, ¿en serio? Me dijo, sí, hay una empresa, porque tampoco son tantas las distribuidoras, ya, pero hay una de las distribuidoras que en el sur, para nombrarla, ¿cierto? Aplicó la norma técnica, gastó una cantidad de millones de dólares más o menos importante y no le reconocieron la inversión. Qué locura. Oye, a ver, espérate, poder entender por qué en Santiago, por qué la región metropolitana, hablando, ¿no?, en comparación con el sur, ¿no?, tenemos tal nivel de fragilidad en nuestro sistema eléctrico. Porque sabemos que lo que ocurrió el jueves pasado es extraordinario. O sea, esas ráfagas de 150 kilómetros por hora no se había visto aquello. Pero si vamos un poquito para atrás, cada vez que estaba lloviendo, se cortaba la luz en varios sectores. O sea, ok, fue extraordinario, pero esto ya venía ocurriendo, digamos. O sea, si uno revisa para atrás, esto ya es persistente. Esto es porque falta de inversión en la distribución, ¿no? Porque yo no quiero, es que yo la verdad que no es que digo, no quiero sembrar la duda, pero la verdad que yo estoy súper convencido. Le es más rentable pagar la multa que invertir en las redes, po. Entonces, cuando tú me dices invertir en las redes, es todo. Es tecnología. Es tecnología. Es prevención. Es prevención. Son cuadrillas. Exacto. Claro, las cuadrillas en el fondo tienen que ver con el tema de la reposición y que esto sea rápida. ¿Ya? Incluso hay algo que también me contaron ayer que es macabro. Es que la tarifa, o sea, lo que dice la tarifa, ¿no? Que ahí en el VAT donde se calcula la tarifa, donde están todas las reglas. Porque ahí se calcula, ya te vamos a pagar esto, entonces tú vas a poder hacer esto y esto, porque con la plata que yo te pago, ¿cierto? Entonces ahí habla de que las distribuidoras tienen que tener 100 cuadrillas operando. Ya en él hizo un esfuerzo mayor y se lo agradecemos, puso 200. Y así todos llevamos 5 días sin 5 días donde personas, ciertas familias no tienen suministro. Yo he conversado con agentes de la industria y ellos me dicen que ellos estimaban que se hubiesen necesitado 600 cuadrillas más o menos para poder resolver el problema de manera más rápida. Entonces, si es que ya saben todos estos números, ¿por qué no lo aplicaron? ¿Por qué no gastaron el dinero que tenían que gastar para poder reponer el servicio, ¿cierto? Y de esa manera también, en el fondo, dar una señal a la ciudadanía de que esta cuestión no es chacota. Pues en el fondo, yo ayer lo decía para mí, porque yo soy ingeniero civil mecánico, yo sé de calor, de esa manera yo me aproximo a la energía. Y la electricidad es una más. ¿Ya? ¿Qué pasa con las familias que usan calefactor eléctrico o los departamentos que tienen cocina eléctrica, calefacción eléctrica, agua, un termoeléctrico?
Imagínate la afección de esa familia. El Estado nos dice que nosotros tenemos metas. Nosotros tenemos que llegar según nuestras contribuciones determinadas por el Acuerdo de París al 2050 con el 57% de las casas con calefacción eléctrica y el 70% de los departamentos. El Estado es una meta del Estado. Eso es lo que nos propone el Estado. Avanza hacia la sostenibilidad, ¿cierto? No queme combustibles fósiles como el gas, la parafina o la leña que nos mata a 4.000 personas al año en la casa, ¿cierto? Y ahora pasa esto. Es como que no conversa, ¿no? No es como claro, que, es una contradicción vital. pero por supuesto. ¿Cómo avanzamos a tener todo eléctrico si el sistema eléctrico es así de feble? Exacto. Entonces por eso yo digo, o sea, y además, no lo hemos tocado, hay una alza que se viene. Acuérdate, el Banco Central indicó un 57% del alza de aquí a enero. Ya partieron la alza este mes de julio, ¿cierto? Entre un 20 y un 30%. Yo le quiero ver la cara a las personas, pero por favor nadie se enoje conmigo. Imagínate que te llegue la cuenta de la luz, la tremenda cuenta de la luz, y no tenés luz. No, de loco. Esto es literalmente la tormenta perfecta. Claro, por eso yo creo que hay definitivamente una crisis en el sector eléctrico. Porque tenés alzas, miren el dato que te voy a dar. Las alzas, el anuncio de las alzas en el sector, en la cuenta de la luz, fue 3 semanas seguidas de la noticia más importante de mayor impacto según la encuesta CADEM. Pues la encuesta CADEM que sale todos los domingos, ahí te dice, ¿ya cuál es la noticia que más importante? 3 semanas seguidas fue el alza de la cuenta de la luz. Después le ganaron los homicidios y Macaya. Eso acalló un poco el alza de la cuenta de la luz, ¿ya? Y yo creo que no me cae ninguna duda que este domingo la noticia más importante va a haber sido los cortes de suministro. Entonces vamos a poder decir que en las últimas 6 semanas, 4 tuvieron que ver con la electricidad. Entendiendo la sensibilidad de este tema, ¿qué tal si explicamos en fácil, con peras y manzanas, por qué subieron tanto las cuentas de la luz en poco tiempo? Entendiendo lo que la gente ya pesca, ¿no? Es una deuda millonaria que se ha venido arrastrando hace años y que llega el momento responsable de pagar, porque si no la acumulación de esta va a ser después ya inabordable. Ya, la deuda es una parte y es la menor parte. Lo que pasa es que nosotros desde el año 2019, el año 2010, me voy a contar, el 4 de octubre del 2019 se anunciaron alzas promedio de un 9,2%, 10% en Santiago. El 18 de octubre del 2019 un montón de personas salieron a protestar y dice el estallido social, ¿no? ¿Cierto? Entonces cuando te anuncian el alza a principios de octubre, ¿cuándo llega la cuenta? Al mes siguiente, ¿cierto? Porque te anuncian el alza en octubre y la cuenta te llega en noviembre. Entonces como justo anunciaron el alza 2 semanas después de estallido, estos dijeron no, o sea, si por 30 pesos quedó esta crema, ¿qué va a pasar cuando suba un 10%? O sea, una familia que paga 30 lucas le va a subir 3 lucas, así por 30 pesos, no hicieron esto, por 3 lucas, capaz, ¿qué va a pasar? Po? Entonces ellos metieron una ley de PEC 1, en ese tiempo se llamaba PEC, ¿ya? Que congelaron la tarifa. Dijeron, mira, la tarifa va a subir, pero yo Estado voy a dejarla plana. Unilateralmente voy a fijar yo Estado el precio de la energía. Entonces, como la energía estaba más cara de lo que estábamos pagando, se empezó a acumular una deuda, lo que tú planteabas. ¿Ya? Ese proyecto de ley, o sea, esa ley, que se tramitó en 2 días, ¿ya? Dijo, mira, vamos a acumular deuda de 1.350 millones de dólares, ¿ya? Y esto está calculado para que, como después va a bajar el precio de la energía, después te puedo explicar por qué, por la entrada de los contratos de energía renovable, de las licitaciones que había hecho Pacheco, ¿ya? Como ahora va a subir, pero después va a bajar, entonces ahora nos endeudamos y después lo pagamos. Entonces vamos a tener la tarifa fija hasta el año 2027. Ya, todos dijeron que sí. Toda la industria dijo que sí, lo apoyaron todos los gremios, los empresarios buena onda, se pusieron, ¿cierto?, con esto de que ya les permitamos pagar la deuda después, qué sé yo, papá. Ya, fracasó la cuestión. ¿Por qué? Porque el 2022, 2 años y medio después, ya se acabaron los 1.350 millones de dólares y la ley decía que si se acababa la plata, había que subir rápidamente a tarifa. ¿Cuánto iba a subir? 40% de la cuenta de la luz. Ya, entonces el actual gobierno dijo en mayo del 2000, si mal recuerdo, en mayo del 2022 dijo, no, usted no va a quedar así. Claro, nosotros vamos a hacer algo. Recién asumido, además. Claro, ¿qué hacemos? Un PEC 2. Ahora vamos a meter 1.800 millones de dólares más como deuda y vamos a aplazar hasta el 2032, vamos a tener la tarifa plana. Con el mismo lo que yo te acabo de explicar. Entonces, como va a bajar, yo después te pago, tú no te preocupes. Perfecto, al 2032 ya vamos a tener la tarifa plana. ¿Qué pasó el 2024? Se acabaron los 1.800 millones de dólares extra, ¿ya? Y se anunciaron alzas entre un 8 y un 88%. Era un 8 para el 90% de las personas, la gran mayoría de las familias, y un 88 para el sector comercial, a los que consumían un poco más. Entonces el gobierno dijo, no, vamos a hacer un proyecto de ley
que vamos a descongelar la tarifa, vamos a llevar lo que realmente vale y vamos a minimizar el impacto en la familia de Chile. Mentira, porque la cuestión en el fondo no subió mucho más de lo que se subió con como estaba hecha la cosa. ¿Dónde está el error? ¿Dónde estuvo la fisura que ha generado esta situación que hoy día es dramática? Por un lado, la cuenta sube y el servicio que estamos recibiendo es pésimo. Sí, porque la gente se queda finalmente con lo último, digamos. Todo lo que ocurrió atrás ya no es tan relevante. Hoy día las cuentas suben y el servicio es deficiente. Pero para cerrar la idea, al fondo, cuando se aprueba el PEC 3, digamos, el proyecto que se aprobó en abril de este año, digamos, de la ley de estabilización tarifaria, nos llevó el precio ya a lo que realmente valía y además en el 2025 empezamos a pagar la deuda. Pero 2/3 del alza es solo llevar la tarifa a lo que vale, ¿cierto? Y el otro tercio del alza, ¿cierto? Es pagar la deuda. O sea, al final, en la tarifa total en enero, solo el 10% va a ser pagar la deuda. Mira. Entonces yo digo, ¿y qué pagamos en el otro 90%? ¿Por qué pagamos la segunda tarifa más cara de Sudamérica? ¿Por qué pagamos una tarifa que igual al promedio de la OCDE, pero nuestros sueldos son un 38% más bajo que el promedio de la OCDE? Y el servicio es malo. Y el servicio además es malo, ¿cierto? Entonces ahí, ahí tiene otra explicación que tiene que ver con los contratos, que nosotros todavía estamos pagando contratos del año 2006, 2008, 2010, a empresas que te suben el precio del contrato, se sube el carbón cuando ni siquiera compran carbón, porque ya no compran carbón, ¿ya? Y a nosotros lo pagamos igual nomás. Oye, Lucho me comentaba, Lucho Tavilo, nuestro editor, que tenemos una cuenta de luz como para que podamos analizarla. Mira, ahí está. Estamos viendo el detalle de una cuenta tipo de cualquier vecino, de cualquier ciudad, región del país. Hagamos el cálculo al tiro, ¿no? A ver si nos podía ayudar un poquito porque uno llega a la cuenta y uno la verdad no entiende nada de lo que dice acá. Mira, es que nadie entiende nada, pues es súper difícil. Mira, y reto a todos los televidentes de este programa a que entren en él y pongan en Google Enel tarifas o SAGE tarifas o SAESA tarifas, ¿ya? Y traten de ver cuánto le cobran. Nadie lo va a entender. Porque este es el momento kilowatt por hora. Mira, aquí, ¿cómo lo vamos a hacer? Lo que uno paga es la generación, la transmisión y la distribución. Ahí donde dice, ese está bueno. Y dice, electricidad consumida está sumada la distribución y la generación. Y en el de abajo dice transporte de electricidad, es la transmisión. Ya. Entonces lo que tienen que hacer las personas para saber cuánto cuesta, lo vamos a hacer aquí en vivo. Es fácil. Hay que sumarlo. 46.129 más 5.334. Lo suma y después lo divide por los 324. Los 324 kWh que dice ahí. Claro, que ahí está. Entonces ahí tú te das cuenta que la tarifa es de 158,8 en esa ciudad. Yo no sé de dónde es esa cuenta, digamos. De acá de Santiago. De acá de Santiago. Entonces en Santiago está a 158,8 pesos el kilowatt hora. ¿Por qué no te ponen eso? ¿Por qué no te ponen eso? Mira, tú consumís esto, vale esto, pagáis esto. Yo creo que la gente sería feliz. Porque así también podría empezar a estimar, oye, este consume más o consume menos. Claro. Tener más conciencia de cuánto estás gastando en tu casa. Exacto. Yo, por ejemplo, yo siempre cuento otra talla. Yo hace un par de años atrás entré a un supermercado. Yeah. Entré a un supermercado y entré y vi una góndola de los termoventiladores. Y yo tengo harta perso, entonces agarré mi celular y mi Instagram y empecé a hacer una historia para mi amigo. Oye, caro, les dije, esta cuestión es un atentado al bolsillo, porque son baratos, valen entre 10.000 y 15.000, pero esos te consumen, con esa tarifa que estuvimos viendo ahí, 320 pesos por hora. Entonces llegué y una amiga me dijo, oye, haz un TikTok. Lo hice. Llegó 1.700.000 personas el video. Imagino que mucha gente compra porque es barato. Pero no saben calcular lo que consumen. Si las personas supieran, oye, esto consume esto, este consume lo otro, y supiera en la cuenta de la luz, y esto vale esto y esto vale lo otro, podría tomar decisiones. Claro. A una persona decía que si no hay asimetría de información entre el oferente y el ofertado, ¿cierto? El mercado podría funcionar de la mejor manera. Me acuerdo, esto se parece a las viejas impresoras. ¿Te acordás que la impresora prácticamente te la regalaban con el computador y lo caro era el cartridge para imprimir? Claro. Eso valía oro. Claro, y nadie te lo decía. Y nadie te lo decía. Claro. Acá es lo mismo. Todo el mundo debería saber cuánto cuesta el kilowatt hora. Si eso es lo que uno es como que sepas cuánto vale el litro de benzina. Todo el mundo sabe cuánto vale el litro de benzina. ¿Y por qué no sabemos cuánto cuesta el kilowatt hora? Y mira lo enredado que tuvimos que hacer para poder saber cuánto costaba. Ahora, ¿cómo funciona el sistema eléctrico en otros países del mundo? ¿Qué experiencias de otros lugares podemos tomar para lo que puede ser el futuro en Chile respecto de nuestro suministro?
A ver, dos cosas. O el tema el tema generación, nosotros tenemos contratos del año 2006 que estamos pagando porque son contratos de 15 y 20 años. En otros países son contratos anuales, entonces van aprovechando las mejoras del mercado año a año. ¿Ya? Nosotros, ya eso como para poder bajar el costo inmediatamente. Y lo otro es que nosotros, todo lo que es distribución, o sea, el suministro eléctrico, los cables que adornan las calles, ¿cierto? Eso se paga. Nosotros tenemos un sistema que se llama el sistema empresa modelo, empresa eficiente, pero que es puro papel y lápiz, no es real. ¿Ya? Entonces nosotros no estamos pagando una empresa real, estamos pagando una empresa ficticia que es ultra eficiente y que minimiza los costos a cambio de que se corte la luz, ¿cierto? En otros países funciona un sistema por costos. Tú le pagas efectivamente a la distribuidora lo que ellos realmente invierten, pero ellos tienen metas, tienen objetivos y si no cumplen, multa. Y esas multas significan bajar la tarifa también. Entonces, un modelo pensado, ¿cierto?, en que las empresas también tengan incentivos en poder en invertir para que no se corte el suministro, porque si se corta el suministro, le llega la multa, ¿cierto? Y la multa puede ser incluso reducción de la tarifa. O sea, la multa no es que, oye, págame con los no sé, 4.000 millones de pesos que la multa que le pusieron en mayo en él, sino que no, estamos a bajar la tarifa, estamos a pagar menos. Entonces la distribuidora dice, chuta, yo tengo que invertir, ¿cierto? Para que esta cuestión funcione bien, porque si la cuestión no funciona bien, me van a pagar menos. Oye, ¿qué tal? Oye, profesor, quiero... le vamos a decir profesor ahora a nuestro invitado Javier Piedra Fierro. Javier, tips para que la gente que está en casa y que toma conciencia hoy de lo que significa el costo de la luz, la fragilidad del sistema, poder navegar con lo que queda, sobre todo el invierno, que es lo más sensible, cuidando el bolsillo. Lo que las personas tienen que saber que las cosas que calientan, que justo es mi especialidad, ya son lejos lo que más consume. Todo lo que calienta es lejos lo que más consume. El calefactor eléctrico, como te contaba, un atentado al bolsillo, ¿cierto? No así los aire acondicionados. Los aire acondicionados son una maravilla de la tecnología y consumen un cuarto. O sea, para entregar el mismo calor que un calefactor eléctrico consume un cuarto, ¿ya? Pero lo que calienta es lo que más consume. Entonces, un tips fácil y simple, el hervidor eléctrico. Señora, señor, tenga un termo. Usted va y calienta el agua y después agarra el agua y la mete en un termo, ¿cierto? Entonces, después, cuando no tiene que apretar de nuevo el botoncito y estar calentando a cada rato y estar gastando electricidad, sino que la toma del termo. Y si usted después echa el agua al termo y pasaron un par de horas y usted probó el agua y usted se quería quemar y quería que estuviera más caliente, ¿cierto? Lo que hace es que agarra el agua al termo que ya está tibia y la vuelve a meter en el hervidor eléctrico. Entonces cuando prende el hervidor eléctrico se va a hacer más rápido. Perfecto. Por tanto va a ahorrar energía. Bueno, y el que quiere volver a la vieja tetera, a la noble y vieja tetera que no es eléctrica, claro, también puede ser, ¿no? Claro, pero ahí va a gastar gas. O sea, sí, pues sí esta cuestión Vamos también a hablar de eso. Ya, bueno, en el sur, por ejemplo, se usa mucho la leña, sí, que mata gente, ya, o sea, es rico el calorcito de la leña, pero mata a 4.000 personas al año por enfermedades cardiopulmonares. Ya, y en el sur lo que se usa mucho es la cocina a leña. Entonces, cocinan la leña, ¿cierto? Que se calefaccionan también con la misma cocina y calientan el agua con lo mismo. Entonces, como que en el fondo se produce una cierta eficiencia a propósito de que el mismo calor que usas para calefaccionar lo usas para calentar cosas como el agua, para el mate, para el té, para el café, qué sé yo. Entonces, primer tip, todo lo que calienta es caro. Ahí hay que poner ojo siempre. Sí, pero el escaldozono no. El escaldozono consume súper poquito. Ya, mira. ¿Por qué? Porque calienta poca temperatura y además porque la tenéis pegada al cuerpo, entonces no necesita calentar tanto y es un cable delgadito. Entonces, el calentador de cama, por no nombrar la marca, ¿cierto? No consume tanto. Pero... No se le vaya a ocurrir poner la tetera arriba del escaldazono, eso no va a resultar. No. Pero el calefactor eléctrico, ¿cierto? El hervidor eléctrico, todo lo que calienta, ¿cierto? Hay que tener ojo de usarlo en lo que corresponde. ¿Es un mito, no, esto de dejar todo desenchufado porque sigue consumiendo o es marginal, es residual lo que consume? 5% dicen los libros. Bueno, yo he leído muchas partes, ¿cierto? 5% de la cuenta de la luz vendría a ser lo que se denomina el consumo vampiro, ¿cierto? Este consumo que en el fondo tú no ocupas. Eso también es súper importante. O sea, si vas a tener una luz prendida y no vas a estar en el lugar donde está la luz prendida, apaga la luz. Claro. Eso es como también tener alguna conciencia de no tener la electricidad siempre andando, si no la estoy ocupando. Ese es el tip adolescente. ¿Ah? Claro, sí, pues los cabros. Ese es el tip adolescente, que no apagan las luces. No apagan las luces, no apagan nada. Y en ese momento uno se da cuenta que ya envejeció. ¿Ah? Cuando ya empieza a recriminar eso al adolescente, uno dice, ya soy un tatita.
Oye, no, pero eso. Lo otro es que si una persona tiene. Es que esto para mí es súper importante. A ver. Es que lo podemos tocar otro día si tú quieres, pero en Chile, 2 de cada 3 viviendas no está aislada térmicamente. No retiene el calor. Ah, perfecto. ¿Ya? Claro. Entonces el calor se va por todos lados y nuestras casas consumen de manera descriteriada. Ahora, las que se construyeron del año 2000 para adelante, esas sí que tienen aislación. Pero los otros 2/3 de las viviendas que se construyeron del 2000 para atrás, no. Y no tiene que ver con temas de clase, ¿eh? Porque esto afecta a cualquier persona, digamos, porque tiene que ver con el año de construcción nomás. Entonces, pero lo importante es que ojalá medidas de eficiencia energética para retener el calor. Las cortinas. Clave. Señora, señor, si usted tiene calor en la casa, no abra la ventana. Deje de calefaccionar, baje el calefactor, porque también es súper común. Oye, hace calor y abre la ventana. No, apaga el calefactor un ratito. Claro, son súper simples. Las infiltraciones en las viviendas, esto cuando se cuela el aire entre abajo de la puerta, por el lado de la ventana, según los libros son hasta un 5% de que se escapa el calor, por decirlo de alguna manera, pero yo he hecho estudios porque me dedico a eso y pues hasta el 30% del calor de una casa se nos va por las infiltraciones. Entonces, preocúpese bajo la puerta, ponga ahí burletes, se llama ese el nombre. Antiguamente las señoras lo hacían con unas cuestiones de género, le llenaban de arena y las ponían abajo de la puerta para que no se cuele el viento, ¿ya? Pero existen en las tiendas comerciales, pueden comprar los burletes, que son básicamente unas gomitas que se pegan en los bordes de las ventanas o por abajo de la puerta. Entonces, preocuparse de que no haya intercambio de fluido, en este caso de aire, entre el exterior y el interior de la vivienda cuando estoy calefaccionando la vivienda. Oye, Javier, grandes tips. Se nos va el tiempo. Pregunta de rigor. ¿Cómo ves el Chile que viene frente a la crisis energética que estamos viviendo? Yo quiero ver a un Chile un poco más decidido, ¿cierto? Poniendo estos temas en la palestra y entendiendo que esto afecta la calidad de vida de las personas. Eso yo, mira, te voy a dar un dato. Este es el dato que te voy a dar. El año pasado se eliminó el límite de invierno. Imagínate, ahora no hubiesen cobrado más con el taparrón del límite de invierno, ¿no? ¿Cuál es el límite de invierno? La tarifa de invierno era que si tú te pasabas de un cierto límite en invierno, pagabas más. Te cobraban más. Correcto. Eso se eliminó el año pasado. ¿Ya? Y eso lo anunció el presidente Boric en su cuenta pública. El presidente Boric habló 3 horas y media en su cuenta pública. Y lo que rescató el medio con mayor visaje en este país, que es LUN, el otro día en su portada, fue fin a la tarifa de invierno. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Que estos gallos entienden al menos en LUN que la tarifa eléctrica es algo que le importa a las personas. Claro, porque es muy sensible. Claro, y entonces este tema generalmente nunca se habla. Pues, se habla cuando hay alza, se habla cuando hay corte, pero no se habla nunca más. Pues. ¿Ya? Entonces, ponernos en el tema, para mí el Chile que viene debería entender de que la energía eléctrica es un medio, no es un fin en sí mismo. Y su objetivo es entregar suministro a las casas para que nosotros podamos desarrollar una vida tranquila. Ese es el objetivo. Entonces, ¿estamos cumpliendo o no estamos cumpliendo el objetivo? El Chile que viene se iría a preguntar eso. Más preguntas que respuestas, pero interesantes reflexiones del ingeniero civil, mecánico, académico, director ejecutivo de la Fundación Energía para Todos, Javier Piedra. Muchas gracias por haber estado hoy día con nosotros. Un gusto venir. Aplauso espontáneo del equipo. Despedimos todos nuestros cortes y destacados en las redes de Súbela News y por supuesto de Súbela. Cuídense mucho y será hasta la próxima.